Bueno, estoy grabando. Ok. 5. Ahora sí vamos. Una pregunta, ¿no? Acción. Doctora, ¿con qué frecuencia se puede dar en la ciudad una picada de escorpión? Con bastante frecuencia puede ser, eso depende porque hay varias zonas en la ciudad, ha proliferado pues últimamente la cantidad de escorpiofauna que puede haber, escorpiones dentro de la ciudad, sobre todo en zonas como el Hatillo, por ejemplo, y varias otras zonas, en San Antonio de los Altos, en la propia ciudad capital, en el Junquito, en toda la zona central. Entonces ahí tenemos eso ha proliferado bastante porque hemos como invadido un poco con las urbanizaciones, con la deforestación, y los escorpiones han venido hacia nosotros y han venido hacia las casas de nosotros. Y entonces es bastante preocupante porque el escorpionismo en este país es un problema de salud pública porque tenemos muchísimas especies de escorpiones venenosos dentro del país y por eso entonces puede haber en cualquier momento pues, un individuo y sea niño, sea adulto, y tenemos que tener muchísimo cuidado sobre todo con los niños, sobre todo con las personas ancianas, precisamente por la edad, por el peso, y ha habido muchos accidentes con los niños sobre todo. Entonces, diría yo que son muy receptivos los niños y los problemas que causan dentro de los organismos envenenados preocupan mucho porque a veces problemas muy severos que produce el envenenamiento por escorpión. Tanto aquí, tanto en la zona central como puede ser en la zona de los Andes, donde hay unos escorpiones muy venenosos, y en la zona de Sucre, toda esa zona oriental, hasta mismo en la isla de Margarita, que tenemos un escorpión bastante venenoso, se llama Titius neospartano. Aquí en esta ciudad de Caracas tenemos en la zona central el Titius que se llama Titius discrepans. En base a él es que nosotros preparamos acá el antivenina. Afortunadamente aquí en la facultad preparamos la antivenina contra este envenenamiento. ¿Cuál es el efecto en el organismo del veneno del escorpión? Doctora, va muy bien, ¿oyó? Sí, voy bien. Sí, va muy bien. Gracias. Siga adelante. Bueno, efectos, multitud de efectos, porque resulta que... Doctora, fíjese, acuérdese que bien eso, Marta. la pregunta... No, usted no dijo la pregunta, o sea, yo contesto. Entonces, el veneno de escorpión produce una serie de efectos tóxicos. Y es un veneno que, quiero decir, es bien importante y por eso es un veneno bastante pequeño y toma torrente circulatorio rápidamente. Es un veneno que pesa 7000 daltons, o sea, es muy pequeñito, y entonces al entrar a picar el escorpión, entra y se distribuye y empieza a hacer todas las lesiones que produce. Es un veneno que está constituido por enzimas, por polipéptidos, por neurotoxinas. Esas neurotoxinas causan muchísimos problemas, 2 tipos de neurotoxinas que tiene, y entonces estimulan que se libere, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, que son y por el otro lado que se liberen otros neurotransmisores como la acetilcolina. Entonces se presenta un cuadro diverso, o sea que actúa y entonces se puede producir una piloerección por la adrenalina, que sea. Hay taquicardia, por decirle, hay una neurotoxicidad marcada que usted ve el paciente y se llama una tosis palpebral. El paciente tiene los pares craneales, los tiene bloqueados y entonces uno ve que tiene una mirada fija, no puede movilizar ni los párpados, nada, y entonces se produce midriasis. Ahora, si es que está privando la otra parte de la acetilcolina, que es el neurotransmisor parasimpático, entonces usted ve entonces que hay una miosis, la pupila se pone pequeña, hay bradicardia en vez de taquicardia, hay hipotensión en vez de hipertensión, o sea, y si se mezclan los dos cuadros, ahora quisiera decir esto porque es bien preocupante, entonces hay unos efectos tóxicos muy marcados, hay priapismo,
Puede haber también una salivación profusa, una estimulación de las glándulas salivares, por esos pares craneales se estimulan con las neurotoxinas presentes. Otra cosa muy importante que hay que cuidar mucho es que produce problemas pulmonares severos. Y entonces puede fallecer o se complica el cuadro, hay que intubar a ese paciente. Y hay una parte muy importante, y bueno, fíjense, esa serie de síntomas que le estoy diciendo, de problemas de la clínica, cómo se complica, porque confluyen los dos efectos, y entonces se puede producir, hay enzimas que son miotóxicas, o sea, es un cuadro bien complicado, que es muy preocupante realmente, y por eso quiero decir esto: cuando un escorpión pica a un individuo, sea niño, sea adulto, hay que cuidar mucho a los ancianos, repito, y a los niños, sobre todo. Hay que correr a llevar inmediatamente, lo más pronto posible, trasladar a ese paciente a un centro hospitalario, para que sea evaluado, para que sea tratado y para que se le sea aplicada la antivenina por vía endovenosa y ese paciente tiene que hacer una serie de exámenes para ver cómo está su coagulación sanguínea, si ese veneno ha producido algún tipo de necrosis, cómo está funcionando su función pulmonar, su función renal, su función cardíaca, etcétera, por hacerlo corto, pues decirle. Entonces, lo más rápido posible que se pueda trasladar al paciente para ver ese caso clínico, cómo se está presentando, si es un envenenamiento leve, si es un envenenamiento moderado, si es un envenenamiento grave. Y otra cosa importantísima, estos venenos de escorpiones pueden producir una pancreatitis aguda. Con ese envenenamiento se empieza a subir la glicemia, el azúcar, y ese paciente tiene que ser tratado de inmediato en ese aspecto también. Ese páncreas está lesionado, la función pancreática, y se produce ese problema, vamos a llamarlo una diabetes que se instala. Ese paciente vomita, ese paciente presenta un cuadro gastrointestinal con vómito, con diarrea, bueno, toda una serie de muchísimos problemas que causa este envenenamiento. Y por eso, cuando un escorpión pica, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de trasladarlo, lavamos bien esa herida, vemos entonces si hay algún, porque de repente lo que vemos es un poquito de edema cuando el escorpión pica, pero ese paciente no tenga más síntomas, no importa, siempre debemos trasladarlo para que el médico lo evalúe en el hospital. Sí, aunque el envenenamiento se vea que no hay un proceso apabullante, hay que llevarlo y hay que ver, hacerle todos los exámenes, hay que hacerle la glicemia, hay que hacerle toda la lipasa, la milasa, ver cómo está funcionando ese páncreas, hay que controlar toda la parte, como les dije, toda la parte cardíaca, toda la parte, sobre todo la parte pulmonar, porque se produce un edema de pulmón y el paciente puede no sobrevivir a ello, no importa que sea. Y la aplicación de la antivenina es demasiado importante. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda un paciente posiblemente en morir luego de una picada de escorpión? Si usted no lo trata, depende eso depende mucho número uno, de la especie del escorpión. Disculpe, recuerde que formularse la pregunta cuando va a responder. Un paciente puede llegar a... Okay. Un paciente, esto depende mucho de lo siguiente. Un paciente que se llevó, que fue picado por un escorpión, depende de la especie, depende de la toxicidad de ese veneno. Entonces, en tanto el veneno sea mucho más tóxico y el paciente no sea tratado con la antivenina o bien tratado clínicamente, ese paciente exactamente uno no tiene un cálculo exacto de cuánto puede dejar. Ahora, lo ideal es que lo más rápido que uno pueda, pues traslade el paciente y el paciente sea tratado para que no permitir que ese pequeño veneno, porque el peso del veneno hace mucho para ir por el torrente circulatorio y empezar a lesionar una serie de órganos blancos y de sistemas dentro del organismo. Con respecto a los síntomas de envenenamiento, usted utiliza palabras muy técnicas. Para efectos para el público en general, Ajá. ¿Cuáles son los síntomas más para que la gente sepa
mareo, que los ojos Ajá, pero... puede tener mareo, puede tener... Claro, doctora, oigan, tranquila, vamos muy bien. Vamos a empezar para reformular bien la pregunta. Los síntomas, y ahí usted me empieza a decir. Bueno, el envenenamiento se presenta y, como dije antes, puede haber vómito, puede haber diarrea, puede haber la elevación de la glucosa sanguínea, eso es muy importante, puede haber convulsiones, puede haber el paciente problemas respiratorios que se ven en el paciente porque el pulmón es afectado, puede haber taquicardia, puede haber bradicardia, puede haber edema, puede haber mareo, el síntoma que les dije de la afección de los nervios craneales que inervan la parte de la cara, donde el paciente se ve como no mueve los párpados, no puede mover los globos oculares, y entonces eso es una fácil eso debido a la toxicidad del veneno de escorpión, a todas las neurotoxinas que tiene presente. Hay multitud de síntomas que se producen, pero esos son bien importantes. Puede haber taquicardia, bradicardia, todo eso tiene que ser muy bien controlado por el clínico en toda la evaluación que hace del paciente y la aplicación que haga muy buena aplicación que haga de la antivenina antiescorpiónica. ¿Cuáles son los tips que puede dar para prevenir ser picado por un escorpión? Mire, para prevenir es importante si en la parte urbana, te voy a referir rápidamente a la parte urbana, las casas tienen que estar muy limpiecitas, alrededor de las casas no deben haber escombros, no debe haber basura, porque ellos se ubican ahí. Los escorpiones son animales que se colocan debajo de las casas que tienen jardines, debajo de las hojas caen de los árboles y están en proceso de putrefacción. Debajo de esos escombros se van a colocar en las partes húmedas, en los baños de las casas. Ellos se pueden ubicar también en los closets porque están oscuros. Ellos de día, vamos a llamarlo, hibernan mucho, están muy tranquilos, ellos salen a comer por la noche. Entonces, por la noche, hay que tener muchísimo cuidado los closets tienen que uno fijarse, no tener los zapatos en el suelo. Ellos se ubican dentro de los zapatos por estar oscuros, les gusta mucho la zona húmeda, les gustan toda la parte en la parte de los jardines. Y entonces lo que uno como medida preventiva hace, primero uno enseña a las personas, eso tiene que ser una campaña sanitario-educativa para que la gente sepa qué hacer y cómo cuidar de que no sea que el escorpión no ataque a las personas. Si usted va al jardín, si usted va a abonar las plantas, usted no lo va a hacer con las manos. Las manos no se utilizan porque usted puede tocar el escorpión que esté escondido adentro o los escorpiones que estén, y usted va a ser atacado por el escorpión, no porque lo está atacando, sino porque usted lo estimuló. Eso tiene que usar guantes, no puede, si va a quitar escombros, de la misma manera, tiene que ser de una manera de no hacerlo con las manos, el andar descalzo de noche. Ahora, yo quería decir, entonces hay que tener muchas medidas preventivas, pero hay que enseñar en la campaña educativa. Estamos enseñando a las personas, a todas las comunidades, a las personas de los centros hospitalarios, en los cuerpos de bomberos, en los CDI, en los ambulatorios, en el campesinado, en todas las comunidades, en las escuelas, a los maestros, y para que ellos difundan esa información de qué hacer y qué no debemos hacer con respecto a un envenenamiento. Cuando se presenta un envenenamiento, qué hacer medidas preventivas para que los escorpiones no te piquen. Y quería decir que las personas que tienen jardines o que viven en el campo, nosotros siempre también recomendamos que hay unos depredadores de los escorpiones. No es el caso, pero sí las aves de corral, por ejemplo los pollos, las gallinas, criar esos animales. Para ellos los escorpiones son caviar. Entonces, sinceramente, pues ellos es ayudar un poco. Otra cosa es importante, sí, enseñar a la gente a que ellos están
y cómo prevenir los problemas que ellos pueden causar. Lo más que uno pueda difundir, entonces hacer una campaña de difusión y que eso se vaya corriendo a lo largo de todas las personas que sepan qué hacer y a dónde acudir. Doctora, ¿qué es lo que no se debe hacer? Usted dice qué es lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Lo que no se debe hacer es lo que, vuelvo y repito lo que dije antes, no andar descalzo en los jardines, por ejemplo. Tiene que usted, lo repito, tiene que revisar, porque como él está en la zona urbana, estamos en la zona urbana, no tiene usted que revisar siempre, sobre todo en la zona que yo repito, el Junquito, pero en Caracas también, y en las zonas, en todas